Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Ok, llegaron muchos hoy. Yo creo que la última vez que yo estuve, que hicimos un servicio este día, fue que tuvimos como 14 personas. Era Albeiro y familia, nosotros, John y Viviana, Miriam y Valentina y ya. No había nadie más. Entonces, chévere que llegaron muchas personas, eso es chévere. Ok, bueno, hoy la idea es simplemente hacer algo rápido y corto. Vamos a ver si estoy capaz de hacer algo rápido y corto, no sé. Pero la idea es que simplemente sea como un devocional, no es una prédica con tanta profundidad y todo eso. Pero creo que es chévere que hagamos eso porque la idea es recordar primero unas cosas muy básicas y también enfocarnos para este nuevo año que viene, enfocarnos en la unidad de la iglesia. Y entonces escogí dos pasajes donde Jesús habla de la unidad y donde Pablo habla de la unidad. Y vamos a estar viendo estos pasajes. Algo que es muy chévere es que el primer pasaje es Juan 17. Vamos a ver la oración de Jesús para los discípulos o los apóstoles que estaban con él. Justo antes de que él va a llegar a la cruz, él ora por sus discípulos y también ora por los que todavía ni son creyentes, que van a creer al futuro en él. Y ora por una cosa en particular, que es la unidad. Es de tantas cosas que puede pedir, está pidiendo la unidad. Y creo que es porque es demasiado importante para nosotros estar unidos. Y yo no sé, pueden estar pensando ustedes, como en sus mentes ahí, pueden estar preguntando si estamos logrando este objetivo de la unidad o no. Y creo que en casi todo caso vamos a decir que de pronto sí, pero no perfectamente. Siempre hay algo que podemos mejorar, ¿cierto? Y entonces creo que empezamos leyendo este pasaje y vamos a ver la unidad aquí. En Juan 17, 20 al 23 dice: no ruego solo por estos, los apóstoles, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Pues esto primero me parece muy chévere por varias razones, pero primero porque nos dice que ¿cómo es que nosotros tenemos amigos y queremos que ellos conozcan a Jesús, que creen en Jesús? Y nosotros tenemos vecinos o hay miles, millones de gente aquí afuera que necesitan conocer a Jesús. Y este pasaje, ¿qué dice? ¿Cómo es que lo vamos a lograr? ¿Qué es lo que les va a convencer? ¿Alguien lo notó? Amándonos, ok. La unidad, ajá, sí, dice dos veces, creo que dos veces, para que puedes dejarlo ahí, el versículo, puedes dejar todos los versículos ahí mientras hablamos, así más fácil. Pero dice específicamente en el versículo 21, dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Dice, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Entonces, es la manera en que nosotros estamos unidos con Dios o con Jesús. Entonces, la gente se va a dar cuenta de que Jesús es quien dice que es. Entonces, está diciendo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿por qué es que nosotros necesitamos estar unidos y pegados a Jesús? Para que el mundo crea que
Dios ha enviado a Jesús a este mundo. Entonces eso es algo que nos ayuda. Nuestra unidad con Dios y por ende, entonces, nuestra unidad el uno con el otro. Imagínate el día que llega alguien a esta iglesia y entra y ve la unidad de la iglesia y dice, wow, estoy convencido de que Jesús es quien dice que es por esta unidad. Esa es una unidad impresionante, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo? Sería lo más básico. Sería lo más básico, ok. Pero es interesante que Jesús en el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Es una meta demasiado alto, ¿cierto? Demasiado grande. La perfección en la unidad. Interesantemente también el otro pasaje que vamos a ver esta misma palabra, la perfección. Entonces, ¿quiénes creen que somos una iglesia con unidad perfecta? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ok, bueno, entonces tenemos que trabajar en eso, ¿cierto? Entonces, si seguimos, dice, y así el mundo, entonces, bueno, versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, cuando llegamos a esta meta de la perfección en la unidad, de pronto lo logramos en algunos momentos. Dice que así el mundo reconozca que tú me enviaste, que Dios envió a Jesús y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, la idea es que el mismo amor que existe entre el Padre y el Hijo, este amor perfecto, es el mismo amor con que Dios ha amado a nosotros y ha amado a los que todavía no han creído en Él. Eso es lo que podemos demostrar con nuestra unidad. Entonces, la idea es ver la meta que tenemos tan grande, tan impresionante, lo que podemos lograr si solo logramos estar unidos. Y bueno, aquí vemos también, en contraste con lo que vamos a ver, vemos que entre Jesús y Dios, con este amor perfecto, realmente es natural que ellos estén unidos. Nosotros no pensamos, Jesús dice que es uno con Dios. Eso no es natural, eso no tiene sentido, ¿cierto? Eso suena como, bueno, eso tiene sentido. Jesús es uno con Dios, porque Jesús es Dios, es la misma naturaleza, tienen la misma naturaleza. Los dos, entonces, están unidos. Pero vamos a ver en el siguiente pasaje que para nosotros no es algo natural, es algo que requiere esfuerzo. Entonces, miramos Efesios 4, 3 al 7, que va a salir en la pantalla. Mira la primera palabra, dice, esfuércense. No es natural, no es algo que simplemente pasa, como entre Jesús y el Padre, es natural que se aman perfectamente entre sí, que estén totalmente unidos entre sí, pero no es así entre nosotros. Requiere un esfuerzo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿O es fácil? No. Entonces, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, un solo fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces vemos tanta unidad aquí, un solo. Está enfatizando esa idea de que entre Dios, entre las cosas de Dios, el plan de Dios, está todo unido, enfocado y tiene esta unidad que vamos a ver que también aplica a nosotros. Y dice en el versículo 7, entonces dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz en el versículo 3. Y nos recuerda que Dios es unido, los planes de Dios son unos. Uno.
que Dios es uno que está unido por naturaleza, como acabamos de ver. El versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces es como en contraste con Dios, que es naturalmente perfecto, unido. Dice, pero a cada uno de nosotros, entonces hay una gran diferencia entre Dios y nosotros, ¿cierto? Nosotros no somos por naturaleza así como Dios. Nosotros por naturaleza somos individuos. Yo tengo una mente totalmente diferente que cualquier otra persona que está aquí. Yo pienso en cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es que Dios puede pedir unidad de gente como nosotros que yo ni sé qué está pensando Viviana? Yo ni sé qué está pensando Felipe. Yo no sé. ¿Cómo voy a estar unido con ellos? Pues no sé, si tienen alguna idea ahí, pueden ofrecer unas ideas. ¿Qué es lo que podemos hacer para lograr esta unidad? ¿O ya les confundí? ¿Cómo? Esforzarnos. Ok, bueno. ¿Cómo? Conocer a las personas. Ok, eso está bien. Yo creo que si hablamos de la unidad de la iglesia como tal, creo que está en el mismo sentido. De esa manera podemos lograr entender. Okay. Entendamos entre nosotros mismos, hablando de la iglesia, hablando de nuestras cosas personales, bueno, ya es otra cosa. De la iglesia como tal, estar en el mismo sentido que Jesús está con Dios. Ok, en la iglesia tener el mismo sentir, pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo es que vamos a terminar teniendo el mismo sentir? Conociendo a Dios. Muy bien, eso. Ese es uno de los puntos que quiero hacer hoy. Conociendo a Dios, ¿hay algo más? No sé, ¿piensan en otra cosa? Creo que con las buenas obras también de nosotros, porque si yo tengo buenas obras y soy una persona pues más o menos que me muestro a la gente como soy, entonces yo me puedo unir con más facilidad a la gente porque ven algo bueno en uno, ¿sí? Ok, básicamente haciendo servicio, Sí. porque ven el servicio y eso nos une, ok, chévere. Ya al conocer la palabra en sí, pues yo creo que pues eso nos va a enseñar también a amar y que el amor también es la clave de todo. Entonces pues que si nosotros podemos amar así a Dios y que nos enseña que Él nos amó así a todos y nos ama así a todos, entonces nosotros también podremos llegar a amar a todos y por ese medio del amor llegar a conocerlos. Ok, creo que dice conocer la palabra, ¿viste eso o no? Sí, okay. Conocer la palabra y a través de la palabra nos damos cuenta de que Dios nos llama a amar a los demás y cuando nos damos cuenta de eso, nos volvemos más y más como Él, ¿cierto? Y empezamos a ser como Dios. Ok, es como si leíste los apuntes. Wow. Impresionante. Ok, entonces, bueno, voy a seguir aquí, pero dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces dijimos que no somos unidos por naturaleza, somos individuos y pensamos de manera muy diferente. Pero también dice que por gracia, escribe aquí, en contraste con la unidad de Dios, si nosotros somos unidos es por pura gracia de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Nosotros lo vamos a lograr de varias formas. Y aquí, en el versículo 11, vamos a mirar, dice, Él mismo, Jesús, constituyó a unos como apóstoles y a otros, a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los puntos? El primer punto fue, la unidad. Ok, bueno. Que Dios es uno por naturaleza, nosotros no. El segundo punto que tengo aquí es que los líderes de la iglesia, que dice que Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Nosotros hoy en día realmente no tenemos apóstoles ni profetas, aunque bueno, algunas iglesias pueden enseñar que sí. Nosotros aquí no tenemos tiempo para hablar de esas cosas, pero en general nosotros creemos que todo esto ya apareció ahí en el primer siglo. O se quedó ahí en el primer siglo. Entonces nosotros tenemos evangelistas y pastores y maestros. Entonces, si pensamos en estas cosas, realmente eso es lo que tenemos. Tenemos un pastor, ¿cierto?, que lidera la iglesia. Y evangelistas, yo creo que eso es más como misionero, algo así, como uno que siembra iglesias. Pero tenemos el liderazgo de la iglesia y su trabajo, ¿qué es? Su trabajo es hacer el ministerio, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Dice, a fin de, versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, como dijiste, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, que si nosotros tenemos la idea de que nuestro trabajo es asistir a la iglesia, apoyar a la iglesia, servir en la iglesia, eso es bueno. Pero no es totalmente cierto, porque nuestro trabajo no es solo eso. Y si tenemos la idea de que el pastor existe para hacer todo el ministerio, para preparar las charlas, para hacer evangelismo, entonces nosotros, y chévere que Albeiro no está, porque podemos hablar de él sin que él nos escuche. Pero si nosotros pensamos que es el trabajo de Albeiro hacer todas estas cosas porque le estamos pagando para que haga esas cosas, entonces nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque bíblicamente su trabajo no es hacerlo todo. Su trabajo es capacitarnos a nosotros a lograr esos objetivos, ¿cierto? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el trabajo del liderazgo de la iglesia es capacitar a todos los miembros de la iglesia a hacer el ministerio. Aquí dice para la obra del servicio, pero casi todas las otras traducciones dicen para la obra del ministerio, creo que es lo que dice, algo así. Bueno, aquí lo tengo. Dice, a fin de capacitar los santos para la obra del ministerio, sí. Entonces, el ministerio es trabajo no del pastor, sino de la iglesia, toda la iglesia. Y bueno, en el versículo 13, seguimos y vemos, ok, dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad. Entonces, ¿cómo es que llegamos a la unidad? Siendo capacitados, ¿cierto? Siendo capacitados como iglesia, nosotros llegaremos a la unidad. Y vamos a ver unos aspectos aquí también. Dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, primero llegamos a la unidad de la fe, que todos tenemos la misma fe. ¿De qué está hablando ahí? Si tenemos todos la misma fe, ¿eso qué quiere decir? Ok. ¿Qué, cómo? ¿Todos creemos en Dios? Ok. O específicamente, no en Dios, solo en Dios, sino que en Jesús. Porque, bueno, hay muchas religiones que creen en Dios, pero la iglesia es conformada de personas que todos, cada uno de aquí que hace parte de la iglesia es uno que debe creer en Jesús. Es uno que ha confiado en Jesús, su salvación. Entonces vemos primero que estamos unidos en la fe. El segundo dice de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces todos somos unidos en la manera en que conocemos a Jesús. El conocimiento del Hijo de Dios. Entonces todos tenemos la misma fe en Jesús. También nosotros, ojalá un día la idea es llegar a este punto en que todos tenemos el mismo conocimiento de Jesús. Que conocemos a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Volvemos al siglo I y
buscamos a Jesús ahí? No, lo conocemos aquí, ¿cierto? Por la palabra de Dios, por la Biblia. Tenemos 4 libros que describen la vida de Jesús y mucho más. Entonces, tenemos que creer en Jesús, tenemos que conocer a Jesús y lo hacemos por medio de la Biblia. Y después dice la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces aquí vemos otra vez la humanidad perfecta. Entonces, ¿qué es lo que decía el otro? La perfección en la unidad. Y aquí vemos la humanidad perfecta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Simplemente que Jesús es el ser humano perfecto. Si queremos nosotros llegar a ser unidos, si queremos llegar a ser santos, en el sentido de que somos perfectos en todo, entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Volviéndonos como Jesús. Porque si Jesús es la humanidad perfecta, si Jesús la humanidad perfecta dice que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces la idea es que nosotros tenemos que volvernos como Jesús. Y no lo vamos a lograr al 100%, pero podemos acercarnos cada día un poco más allá. Entonces nosotros tenemos que creer en Jesús, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que ser como Jesús, volvernos como Jesús. Y en el versículo 14 dice, así ya no seremos niños. Entonces, yo no sé, pueden preguntarse, ¿me siento como un niño espiritual? Y en cierto punto en tu vida eso está bien, porque cada uno empieza como un niño. Pero si Eric se queda así para 20 años, hay un problema, ¿cierto? Tenemos que ir creciendo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces yo creo que salté. No salté. Ok, sí, está bien. Bueno, entonces aquí en el versículo 15 vemos una cosa más que es realmente la última cosa. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, lo último que tenemos que hacer en este pasaje dice, tenemos que vivir como Cristo, como Jesús. Más bien, al vivir la verdad con amor. Vivir la verdad, puede referirse a la palabra de Dios, pero Jesús también dijo que Él era la verdad. Entonces, otra vez me da la imagen de volverme como Cristo. Pero en este momento ya no es ser como Él, sino vivir como Él. No es como volverme personalmente como Jesús, sino que esto salga en acciones y salga en acciones, en movimiento en mi vida, que afecta lo que yo hago. Más bien, al vivir la verdad con amor, ¿qué dice que pasa? Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Porque aquí estamos, no hemos visto tanto aquí la idea del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero en este pasaje está hablando del cuerpo de Cristo. Y entonces Jesús es la cabeza. Y por eso dice, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y algo que creo que es interesante, que sí, tenemos que vivir tenemos que vivir nuestra fe, nuestro conocimiento de Jesús, tenemos que volvernos como Jesús, pero tenemos que poner todo eso en acción y vivirlo. Y algo que noto aquí, que creo que me dice que eso es para todos, incluyendo, vimos que Dios da los evangelistas, pastores y maestros, estas personas Dios da a la iglesia para liderar, capacitar,
pero también el mismo Pablo que está escribiendo eso, mira lo que dice en el versículo 15. Dice, creceremos. No es que estas personas no hacen parte de la iglesia. Esas personas son parte de la iglesia, tienen que crecer igual que cualquier otro. No es que Albeiro ya ha logrado esta meta y entonces está listo para capacitar el pueblo de Dios o la iglesia de Dios, porque Albeiro ya llegó a la perfecta humanidad que representa Jesús. No es eso tampoco. Entonces nosotros primero debemos esperar que nadie ha llegado a ser perfecto. Nadie es perfecto. Tampoco debemos creer que no debemos estar animando a esas personas, que no debemos estar capacitando inclusive, porque nadie sabe todo, nadie es totalmente capacitado para capacitar a los demás. No, ellos enseñan lo que saben a los que están en la iglesia. Pero todos aquí, yo, Albeiro, cada persona, vamos creciendo. Hasta el apóstol Pablo, que escribió la Biblia, bueno, mucho de la Biblia, dice que creceremos. Entonces, él se incluye ahí en este grupo de la iglesia. Y bueno, entonces eso significa que eso en muchas iglesias pasa, que la gente ve al pastor como alguien intocable, que no puedo asociarme con él, que no, que si yo llego a ser su amigo, entonces tengo que ser perfecto. Y no es eso. El pastor también es como cualquier miembro de la iglesia, de cierta forma, solo que tiene un llamado específico a enseñar y a pastorear. Entonces, nosotros primero necesitamos entender eso y necesitamos actuar como una iglesia unida en este sentido. Entonces, si hacemos eso, creo que vamos a lograr mucho. Y interesantemente aquí, al final, en el versículo 16, dice, por la acción de Jesús, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, algo que me parece interesante aquí es que dice, primero, por su acción, por lo que hace Jesús en la iglesia, por los dones que da o por la manera en que nos hace crecer, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Entonces vemos que es Jesús que está ahí activo haciendo esas cosas. Pero nosotros no tenemos ninguna parte en eso. Termina diciendo, según la actividad propia de cada miembro. Es como si nosotros sí tenemos una parte en nuestro crecimiento. No es solo decir que, bueno, Jesús me va a hacer crecer y ya, yo no tengo que hacer absolutamente nada. No, es que Jesús nos hace crecer según la actividad propia de cada miembro. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a estar unidos como iglesia? Voy a repasar los puntos. Tenemos que tener la misma fe. Creemos en Jesús, todos igual, en el mismo Jesús por nuestra salvación. Tenemos que conocer a Jesús. Nos metemos en la Biblia y conocemos a Jesús lo más que podemos. Tenemos que ser como Jesús, que conformarnos, dice, a la plena estatura de Cristo. Eso significa que vamos a estar cambiando, que cuando conocemos a Jesús vamos a cambiar y vamos a volvernos más como Él. Y cuando eso pasa, tenemos que vivir como Jesús. Vamos a volvernos más y más y más como Jesús cada vez. Y vamos a hacer las cosas que Jesús haría. No solo pensar como Él, sino hacer lo que Él haría. Entonces, estas son las cosas que nosotros podemos hacer para crecer. Entonces, quiero animarles. Estamos empezando un nuevo año y todos siempre al principio de año empiezan a hacer ejercicio y leer la Biblia y todo eso, ¿cierto? Entonces, yo quiero animarles a que hagan esas cosas, chévere. Pero
creo que es más importante el motivo y lo que nosotros queremos lograr con estas cosas. Porque yo no quiero hacer ejercicio, yo quiero el cuerpo perfecto y todo eso, que no tengo. Pero yo quiero esas cosas, pero a veces no tengo la motivación de hacerlo. Entonces creo que lo importante es primero saber por qué lo queremos. Y yo quiero darles la idea de que nosotros sí debemos leer la Biblia, necesitamos pasar tiempo en oración, tenemos que, volvernos como Jesús y todo eso. Pero ¿por qué? No sé, ustedes que han dicho, yo quiero leer la Biblia más este año, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieren lograr con eso? Conocer más a Jesús. Conocimiento, porque uno con la Biblia cada día aprende más. Ok, ¿cómo conocer? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Crecer espiritualmente. Ok. Para tratar de entender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros y poder cumplir. Ok, de entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Para Chévere. que Dios nos use, o sea, para que Él obre a través de nosotros y podamos servir a las demás personas y también llevar su palabra a las demás personas. Ok, bueno, wow, eso fue completo. Ok, y entonces para que Dios nos use para conocer más de Él y poder llevarlo a otras personas. Ok. Por la unidad. Ujú. Sí, creo que, bueno, eso es lo que quiero escuchar. Es por la unidad, muy bien. Todo eso lo que dicen es cierto, son muy buenos motivos. Y lo que quiero que consideren es que pueden volver a casa hoy, pueden sentarse por 30 minutos o una hora y pensar y planear este año que viene y pensar yo primero qué voy a hacer. Y creo que necesitan considerar eso, orar, empezar cada día dando el día a Dios, que lo utilice como Él quiera. Que leen la Biblia, de pronto memoricen versículos, eso es buenísimo. Que empiecen a poner en práctica esas cosas. Pueden servir en la iglesia, Alberto mencionó hace 8 días que vamos a tener el banco de oportunidades, pero no solo es servir en la iglesia. Yo creo que muchas veces nos quedamos en, si yo oro, entonces bien. Pero si oro y en esta oración yo no estoy entregando mi día a Dios, no estoy logrando mucho. O si leo la Biblia, pero no quedo con nada de información o no entiendo lo que estoy leyendo, no es suficiente. O si dejo de hacer unos pecados, pero no me veo como Jesús en la vida real, entonces ahí no estamos logrando tanto. O si servimos en la iglesia, pero afuera no somos un discípulo de Jesús, una persona que hace discípulos de Jesús en el mundo, entonces tampoco estamos logrando tanto. Entonces quiero, animarles a que, creo que muchos ya leen su Biblia todos los días. Yo quiero animarles a que si están logrando esos objetivos, bueno, tomar el otro paso de pronto memorizar versículos de la Biblia, de pronto entender mucho más lo que están leyendo, cosas así. Y el resultado que vimos aquí es la unidad. Cada una de esas cosas nos lleva a ser una iglesia unida. Si todos conocemos a Jesús, conocemos de Jesús, entonces vamos a tener la misma imagen de Jesús en nuestras mentes, entonces vamos a actuarnos como Jesús. Entonces no es que somos unidos por simplemente reunirnos aquí los domingos, sino porque cuando nosotros conocemos más y más a Dios, es como si nos acercamos más a Dios y por medio de acercarnos más a Dios estamos todos más cerca, más enfocados en las mismas cosas. Y bueno, yo creo que eso es lo que simplemente quiero animarles. Hoy volver a casa, pensar por un momento, por un rato y hacer un plan. No solo decir que yo voy a empezar a leer la Biblia mañana.
No es solo eso, porque requiere un poco más de esfuerzo. De pronto poner en el calendario un bloque que dice, yo voy a hacerlo todos los días a esta hora porque a esta hora me sirve más. O algo así. No sé. Ok, me estoy distrayendo un poco. Pero bueno, podemos igual, si tienen preguntas o quieren hablar eso con otras personas. Por eso estamos aquí. Hay muchas personas aquí que puedes decir, ay, yo quiero hacer eso, ¿tú cómo lo haces? Entonces, les quiero animar a que tomen pasos, y yo también, tomar pasos para crecer más este año, para volvernos más unida como iglesia. Entonces, ¿qué tal si oramos? Y terminamos. Bueno, muchas gracias, Dios, porque aunque somos todos muy diferentes, tú nos quieres dar una mente igual, una mente enfocada en ti, que nos hace conocer más y más a Jesús y volvernos como Jesús y volvernos en el mundo como personas que saben y hacen las cosas que hace Jesús. Creo que si simplemente logramos estos objetivos, eso es suficiente. Entonces te quiero pedir que nos ayudes este año a cada persona a enfocarnos en Jesús, en conocerlo y en crecer en nuestra fe, crecer en nuestro entendimiento de Jesús. Y te pido que, yo sé que es difícil, especialmente cuando hay trabajo y tenemos que estar por muchas horas todos los días involucrados en algo que no sea la Biblia ni que sea algo que nos ayuda a conocer a Jesús. Te quiero pedir que nos ayudes a encontrar el tiempo para conocer a Jesús. Te pido que des entendimiento a cada persona que está aquí para que puedan entender lo que encuentran en la Biblia, que puedan hacer conexiones y que en sus mentes quedan las palabras de Jesús, la palabra de Dios, que quedan versículos ahí, aun si no hacen el esfuerzo de memorizar, que quedan versículos ahí, que pueden utilizar en cualquier cosa que pasa en la vida. Y te pido que nos ayudes por medio de conocer a Jesús, a realmente salir siendo como Jesús y a cumplir realmente la misión que Él nos dio, que es hacer discípulos. Eso es de mucho miedo cuando nos sentimos como si no somos discípulos nosotros. Entonces te pido que nos ayudes a ser discípulos verdaderos que se levantan todos los días para seguir a Jesús y para hacer otros discípulos de Jesús. Te pido que nos ayudes con la motivación y cuando se acaba la motivación, que igual nos ayudes a tomar la decisión de ser constantes en las cosas de Dios. Entonces, por favor, Dios, ayúdanos. Nosotros somos gente que muchas veces, como dice, somos llevados por cualquier cosa, nos distraímos en muchas cosas, nos parece más importante o más urgente algo y simplemente soltamos las cosas de Dios. Entonces, te pido que nos ayudes este año a acercarnos mucho más a ti, a tener un nuevo entendimiento de tu palabra, un entendimiento más profundo. Y te pido que tú vas pintando una imagen, realmente la imagen de Jesús que debemos tener en nuestras mentes, que lo vas pintando por medio de estas cosas en nuestras mentes y que nos ayudes a portarnos así, como sabemos que Jesús lo haría. Ayúdanos, nosotros ponemos nuestros días, nuestro año en tus manos y te pido que estés ahí cumpliendo tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.